este país. Sí, Y en sí, algún sí, momento sí. yo creo que deben pagar. Y yo pienso que debe establecerse algún mecanismo. Lo que me ha preocupado siempre en Zona Franca es el hecho de que después de tantos años operando bajo un régimen de subsidio, no han logrado como establecer ya un mecanismo que tú digas, mire, suéltela que ya pueden caminar. Entonces lo que se hace siempre, y ahí caemos al tema de las exenciones las exoneraciones de impuestos. O sea, tú pones una exención o una exoneración de impuestos por un periodo para lograr alguna cosa en un tiempo. Aquí se convierten en para toda la vida. Cayó el tema de la ley 299 aquella, y entonces vino la de Proindustria. Y al final, cuando tú buscas los resultados, como en términos de que tú digas, mire, se plantaron estas empresas y están compitiendo a nivel internacional. No, es que volvemos al punto inicial que yo planteo. Aquí en la República Dominicana, como no supervisamos nada, no le damos seguimiento a nada, no evaluamos impacto. Entonces, al final de cuentas, tú no sabes si algo sirvió para algo. Ponemos una exoneración, un impuesto, por ejemplo, para exoneración en el área de la frontera y esa zona ahí. Y entonces nadie supervisa que la gente que están beneficiándose de están vendiendo en el mercado local y están compitiendo con aquella. Haciendo exactamente, entonces se distorsiona todo y lo que se convierte es en un mecanismo de rejuego, en un mecanismo de privilegio de un grupo sobre los otros. Y entonces eso tenemos que corregirlo en el país. Y creo que son de las cosas que apuntan hacia una verdadera reforma fiscal en el país. Como dicen, integral, que abarque todo, pero además que haga que se manejen los tributos con un criterio de desarrollo y con un criterio de redistribución. El problema es que ahora no estamos haciendo eso. Cuando tú buscas los impactos redistributivos, aunque tú te encuentras en el proyecto que el gobierno dice, vamos a aumentar el gasto en educación, nosotros planteamos desde el centro Montalvo, bueno, pero vamos a poner un artículo en la ley, en el proyecto, que diga la mitad de eso que se va a recaudar, lo vamos a destinar, por ejemplo, a construir escuelas de educación inicial. Dice Josefina Pimentel que faltan 15.000 escuelas a nivel nacional para resolver el problema del déficit. Entonces, al mismo tiempo que nos faltan esas 15.000 escuelas, tenemos 12.000, 13.000 millones de pesos que acaban de aprobarse para la segunda línea del metro. O sea, esos son los problemas de prioridad que hay en el país. Y esos son los temas que hay que resolver desde el Estado. O sea, el Estado no puede embargarse en proyectos, en múltiples, en megaproyectos, cuando nosotros tenemos, como tú decías hace un momento, una deuda social a nivel de la educación, a nivel de la salud, que pese a que son los dos ministerios que más recursos consumen, pero entonces estamos en los niveles que a mí me da pena cuando veo, por ejemplo, ahora el tratamiento a los enfermos del cólera en un parqueo. Entonces, ¿de qué avance, de qué progreso, de qué desarrollo me están hablando? ¿No será que tenemos varios países en un país? Tenemos como 10 países. Hay que venir, cuando que vivimos, por ejemplo, en el centro aquí del área metropolitana, tenemos un país. Es un país. Y cuando nos vamos al sur profundo, ahí tenemos otra cosa. No, pero en el mismo sur tenemos 3. Pero si tú te vas a la zona circundante de la ciudad de Santo Domingo, tú tienes otros países ahí. Capotillo, Los Guandules, Gualey, o sea, son realidades que no existen a nivel internacional. O si te vas al centro de la ciudad entonces y ves toda esa jipeta, tú crees que estás en... Es más, tú no crees que estás en ningún sitio, porque en ningún sitio hay tanta jipeta. Los extranjeros que vienen aquí ven eso, le dicen, pero ustedes se viven quejando, pero ustedes están muy bien, porque yo no veo este vehículo. Pero es que estamos viviendo en el país en una subrealidad. Y una subrealidad que viene desde arriba. Los funcionarios, el presidente, o sea, y el efecto de demostración. Viven en esa aureola. Y entonces ese esquema formal, te plantean las cosas desde ese punto de vista muy formal, que cuando tú vas a la realidad entonces te choca y tú dices... ¿Y no somos nosotros mismos culpables de eso, Nelson? Claro, porque al final la gente sigue corriendo detrás de la caravana, todas, y va dócilmente, me incluyo, vamos dócilmente, y echamos un voto y no le pedimos cuenta. O sea, la rendición de cuentas no es una cuestión. Aquí un diputado se sube ahí y se le inventa cualquier cosa que perjudica a su misma comunidad, y el tipo vuelve y se reelige, y si reparte mucho ron y mucha fiesta,
y tiene una ambulancia y una cosa de enterrar que parece que lo que le desean a los pueblos son enfermedades y muertes, entonces ya ese sujeto es una figura nacional. No, es grave, porque además nosotros cambiamos de tema tan rápidamente. Podemos estar discutiendo un tema y ya acabamos ese tema y eso se murió ahí, no pasa nada. Hacia futuro, ¿qué va a pasar con la economía dominicana a finales de este año y el año 2012, que es un año electoral? ¿Qué va a pasar con la economía dominicana? Ya como última pregunta. Bueno, lo primero que debemos esperar es que el paquetazo no tenga un impacto recesivo. Si el paquetazo tiene un impacto recesivo, entonces puede revertirse. Lo que estamos buscando con recaudar más puede ser que se revierta en contra de las recaudaciones. Eso es un punto. He estado viendo que en el primer trimestre del año hubo una disminución del ritmo de crecimiento de la economía, de 7.8 a 4.3, creo que dice. Aunque el fondo dice que vamos a crecer 5% a final del 2010. El fondo da 25 predicciones y al final cuando tú la sumas ninguna pega. Pero yo lo que vi es que la economía, para mí, como yo la mido, decreció 7.2% en el primer trimestre. ¿Decreció 7.2%? Una locura, dirán los sabios del Banco Central. Bueno, porque simple y sencillamente pues yo lo mido con relación al último trimestre, octubre-diciembre. Ah, ok. Cuando la mido con relación al último trimestre, octubre-diciembre, me da una caída de 7.2% en términos. ¿Y eso no lo sabe el Banco Central? Lo saben, ¿cómo no lo van a saber? Si yo estoy sacando los números de ellos, porque yo no construyo cuentas nacionales. Lo que pasa es que yo lo comparo con el trimestre del año pasado, de enero-marzo, pero yo lo pongo a inventar números y lo busco con relación al trimestre anterior. Y la caída fue de esa magnitud. Ojalá que me desmientan y me actualicen si ellos tienen los datos desestacionalizado, no sé si lo están usando. Ahora los datos de CEPAL lo desestacionalizan y estuve viendo y parece que sí. Nelson, gracias por haber estado en Visión Empresarial con esas últimas estadísticas que de alguna manera impactan, a mí me impactan y a los televidentes, de que en el primer trimestre del año decrecimos 7.2%. Yo creo que eso vamos a tener que volverlo a discutir en este programa, para lo cual dejo esta puerta abierta contigo. No, gracias a ti por permitirme comunicarme con tu público. Y a ustedes, gracias por haber estado este domingo en Visión Empresarial. Franklin Vázquez, les hizo compañía y nos vemos la próxima semana.